Nos acompaña la máster Ana Cristina Marín Bermúdez. Ella cuenta con una maestría en orientación profesional de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es la coordinadora del servicio de orientación del Instituto Nacional de Aprendizaje. También nos acompaña la licenciada María José Flores González. Ella cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación de la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora en el INA como formadora para el trabajo 1D y ha colaborado y es colaboradora actual también del COBAE y de la ONG Cáritas. También de esta ponencia nos acompaña la compañera Karen Sánchez Herrera. Ella cuenta con una maestría en orientación profesional de la Universidad de Costa Rica, es orientadora del Servicio de Coordinación sobre Discapacidad del Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces, vamos a contar con el tiempo de ellas para que puedan exponer. Recuerden que las consultas las hacemos a través de la aplicación. Una vez finalizada, se las estaremos realizando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos y haber mostrado interés en nuestra ponencia del día de hoy. Lo que nosotros les vamos a exponer es una experiencia que tuvimos en la creación del modelo de orientación para la educación técnica profesional, y esta experiencia le pusimos enfoque de desarrollo de la carrera, una aplicación práctica de la disciplina de orientación en la formación técnica profesional. En esta construcción participamos varias personas: la máster Carolina Conejo Novoa, la máster Karen Sánchez Herrera, que aquí está presente, la licenciada Magali Romero Vargas, la licenciada María José Flores González y el licenciado Simón Fuentes Pacheco y mi persona. Para hablarles un poquito de los antecedentes, ¿verdad?, que tenemos para poder contextualizar este modelo de orientación, tenemos lo siguiente, ¿verdad? El INA se creó en el año 1965 y para el año 1967 se empiezan a incorporar los profesionales de orientación. Antes el servicio estaba organizado de tal manera que un grupo de profesionales atendía lo que era la selección de personas de estudiantes para ingreso, y otro grupo de profesionales atendía lo que era el seguimiento de estas personas, ¿verdad?, para la prevención de la deserción. En el año 1968 y 1970 hubo un estudio realizado por el señor Jean Roche, donde se necesitaba definir un modelo para el servicio de orientación, cómo iba a ser ese ingreso de las personas, cómo iba a trabajar las personas profesionales en orientación. En el año 1975 se incorpora a esta teoría, ¿verdad?, que estábamos manejando, toda la contextualización de lo que es la OIT. Entonces tenemos que se incorpora la recomendación 150 y el convenio 142 para darle una conceptualización a lo que es la orientación técnica profesional. En 1992 se logra, ¿verdad?, ya tener, vean todos los años que pasaron, ¿verdad?, para eso, la construcción que llevó. Se logra llevar a cabo un manual de procedimientos para la aplicación de lo que es el modelo de selección, y se toma como base la recomendación 150 de la OIT y el convenio 142. Posteriormente a esto, ¿verdad?, hay una revolución en la institución y entonces se da la regionalización en todos los servicios, incluido el servicio de orientación. Aquí ya los profesionales en orientación no se dividían en dos grupos, sino que en uno solo, pero en cada unidad regional del país. Actualmente nosotros tenemos 9 unidades regionales, entonces la idea era que cada unidad regional tuviera su propio servicio de orientación. Lamentablemente somos muy pocos profesionales en el servicio, entonces hay compañeras y compañeros que tienen 2 centros, 3 centros a cargo, y eso a veces pues dificulta el trabajo. En el año 2002 tenemos lo que es la contratación de la empresa Ideas, que esta empresa nos ayuda para conocer la viabilidad y la validez de una batería de pruebas que teníamos nosotros para el ingreso de las personas. Esa batería de pruebas consistía en la medición de conocimientos de matemática, mecánicos, abstractos, y del área lingüística. Conocimientos muy básicos, ¿verdad?, no se pedía nada pues alto, porque el nivel académico pues en ese momento no era tan alto de algunas personas. Para el 2004 pues ya se logra tener este modelo de orientación definido, ¿verdad? Y del 2004 saltamos hasta el 2019, vea el montón de años,
para volver a hacer una mirada y repensar lo que nosotros estábamos haciendo como servicio de orientación. ¿Por qué llega a este momento? Porque en la entrada, llega a Lina la entrada en vigencia del modelo curricular, que hace toda una transformación de lo que es el diseño curricular, y en ese diseño pues estamos incluidos el servicio de orientación. Entonces vimos que había muchas prácticas que no respondían a este modelo curricular y tuvimos que hacer esta transformación. ¿Cuál es la más llamativa? ¿Verdad? Que ya no se evalúa de forma sumativa, sino que por competencias. Entonces, lo que teníamos nosotros como criterio de validez para ingreso, que eran las pruebas de ingreso, ya no nos funcionaba, ¿verdad? Porque eran sumativas. Entonces teníamos que buscar una estrategia diferente, y la presidencia ejecutiva nos solicita que creemos un modelo de orientación para la FTP en el INA. Este modelo, ¿verdad?, lleva todo un estudio y logra salir, ¿verdad?, o culminar en el año 2022 con la implementación de este modelo, ¿verdad? Entonces aquí pues se tuvo que capacitar al personal para que pudieran ejecutar este modelo, y lo que nosotros siempre decimos, no está escrito en piedra, sino que buscamos siempre la realimentación, y a veces hay cosas que tal vez uno cree que están buenas, ¿verdad?, pero cuando las lleva a la práctica pues no era así, ¿verdad? Entonces estuvimos bastante en eso. El objetivo general de este modelo es reconocer la innovación metodológica del quehacer de la disciplina de orientación en el contexto de la educación técnica profesional a partir de la implementación teórico-práctica del enfoque de desarrollo para la carrera, la teoría de la incertidumbre y trayectorias y transiciones, como insumo para que las personas profesionales en orientación puedan tener en práctica los nuevos postulados de la disciplina desde sus distintos ámbitos laborales. Entonces, la ponencia de nosotros está enfocada en esto. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es nuestro modelo de orientación, que tenía que responder también a la expresión gráfica que tiene el modelo curricular, y pues logramos armarlo de esta manera. Entonces, en la línea externa, voy a poner esto aquí porque me da miedo. En la línea externa tenemos que el modelo de orientación del INA está cobijado por lo que es el modelo curricular. Tenemos a nivel teórico 4 posiciones, ¿verdad? La posición epistemológica, que necesitamos entender cómo aprende este ser humano que tenemos al frente. Luego tenemos la posición ontológica. La posición ontológica se refiere a cómo vemos a esa persona que tenemos al frente. ¿Cómo viene? Nosotros atendemos población de alta vulnerabilidad social, y el INA, como ente formador de la educación técnica profesional, atiende población mayor de 15 años de todo el país. Eso significa que tenemos grupos muy diversos en grupos etarios, de género, de conocimientos, de culturas, ¿verdad?, que hacen los grupos sumamente diversos, y esto complica mucho el trabajo tanto de la persona docente como de los profesionales en orientación, porque a veces los conflictos del grupo es porque yo tengo 15 años y usted tiene 50 y usted quiere ser como mi papá y a mí no me gusta que usted sea mi papá, y entonces eso impide que se genere pues un proceso, ¿verdad?, educativo, diríamos normal entre comillas, ¿verdad?, porque no es muy habitual estas situaciones que se presentan. Luego tenemos los principios del modelo, que es antropológico, de prevención del desarrollo, intervención social, autonomía, incertidumbre del futuro, y sobre todo, ¿verdad?, que está en un enfoque de derechos humanos. Y luego tenemos los valores de este modelo, que es la igualdad y equidad de oportunidades, justicia, dignidad de la persona y la integralidad. Ok, vamos a ver, el proceso que nosotros realizamos fue de una intervención básicamente directa en el campo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es decir, ok, ¿cuál es la realidad institucional? ¿Qué es lo que tenemos a mano, que es el modelo curricular? ¿Qué es lo que nos pide el modelo curricular? ¿Y qué es lo que nosotros como profesionales de orientación tenemos y debemos que hacer? Uno de los principales elementos, bueno, trabajamos con investigaciones prácticas de tipo cualitativo, ¿verdad? Aplicamos entrevistas semiestructuradas a un grupo, a una muestra de personas de proceso de servicio al usuario y jefaturas regionales, explicando un poco. El INA tiene como varias estructuras y jefaturas, dentro de ellas están las unidades regionales y están los núcleos de formación, que los núcleos de formación son los que brindan el material, por decirlo así,
teórico de los diferentes cursos que se van a brindar. Entonces ellos son los especialistas, digamos, en la parte del contenido teórico. Entonces ellos nos brindan también información a partir de grupos focales, ¿verdad? Donde nosotros entonces conocemos más de cerca, a partir del modelo curricular y de lo que se busca con el modelo curricular, cuáles son las necesidades que desde el servicio de orientación se tienen que dar. Otro elemento importante en la metodología para nosotros fue el análisis prioritario de qué estábamos haciendo como profesionales en orientación, qué era propio de nuestro quehacer y qué teníamos que mejorar, porque tal vez estábamos cayendo en la dinámica institucional y estábamos dejando de lado el quehacer profesional. Entonces eso también se analiza en la reunión con expertos externos e internos. Nosotros, como Cristina les mencionaba, habemos orientadores en todo el país, ¿verdad? Entonces, se trabajaron con grupos de profesionales de las diferentes regionales para poder contextualizar las diferentes zonas del país, ¿verdad? Porque al ser tan diversas, es muy complejo, ¿verdad?, poder hacer algo bajo una línea específica. Teníamos que tomar en cuenta muchísimos elementos, entonces se toma en cuenta esta acción. Y esto nos dio como resultado el proyecto que se llama En Ruta. Entonces, lo que aquí ustedes ven representado es el quehacer de nosotros como orientadores en el INA. Nosotros participamos, ¿verdad?, acompañamos a la persona interesada en ingresar a la institución desde antes de que ingresen a los cursos de formación, durante los cursos de formación y con vinculaciones que ahorita les voy a mencionar de qué tipo, para que se puedan incorporar al mercado laboral. Recordemos que el INA, su finalidad es que las personas se incorporen al mercado laboral, ¿verdad? O sea, es formar para el trabajo y tenemos que llevar esa línea también. Entonces, vamos a ver que en una primera etapa, que es mapeando tu ruta formativa, voy a ponerles el esquema para que lo veamos más fácil. En mapeando la ruta es lo que antes, en el esquema que vieron de los antecedentes, se hablaba de procesos de selección. Eso fue un elemento que nosotros desde el servicio analizamos muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, bueno, ¿qué pertinencia tiene un profesional de orientación haciendo un proceso de selección? A ver, hasta la palabra se vuelve pesada, ¿verdad? Seleccionamos, decimos quiénes sí y quiénes no, ¿verdad? Entonces eso fue un elemento que nosotros consideramos que teníamos que modificar fuertemente, ¿verdad? Dejar de lado pruebas sumativas y enfocarnos en instrumentos y elementos que desde nuestro quehacer profesional nos iban a permitir, ¿verdad?, tener un perfil de la persona y ver pues si efectivamente tiene claridad vocacional, si eso es lo que quiere hacer, si tiene habilidades para el programa y a partir de ahí pues efectivamente considerar que es lo mejor para esa persona. Entonces, en esta etapa de mapeando la ruta es donde hacemos ahora lo que llamamos procesos de admisión. Y vamos a encontrar 3 etapas, ¿verdad?, donde hay una sesión de orientación vocacional, que el enfoque de esa sesión es que la persona conozca toda la información que necesita saber del programa. O sea, que de ahí salga con todo clarito para que a partir de ahí vaya a tomar su decisión. Después, el proceso de admisión, ¿verdad?, que en este encontramos la EVE, que es la exploración vocacional específica también, donde lo que le vamos a pedir a la persona es que saque el espacio y el tiempo para a partir de preguntas y insumos visuales pueda analizar si verdaderamente el programa por el que está optando es lo que le interesa, ¿verdad? Que sea la persona misma la que haga su análisis. Y después, también en esta etapa, se hace lo que nosotros llamamos la conformación, que lo hacemos con la persona docente después de que ésta aplica una valoración. En la segunda etapa, que es el tema de transicionando la ruta, es todo el tema del seguimiento, ¿verdad? Es un acompañamiento. Nosotros en el servicio de orientación vamos a acompañar a los programas que están enfocándose en ser técnicos. Son programas que aproximadamente van a durar un año por ahí,
más o menos en un periodo formativo, y la idea es que en ese proceso de crecimiento técnico también lleven un crecimiento en habilidades blandas, un crecimiento en desarrollo personal, un crecimiento en empoderamiento para la toma de decisiones en el momento de la parte laboral. Y después está las intersecciones en la ruta, que es la etapa final, donde nosotros, a partir de las coordinaciones y de trabajo en equipo con los compañeros de la Agencia Nacional de Empleo, porque en el INA contamos también con orientadores que trabajan en la Agencia Nacional de Empleo. Entonces, se hacen vinculaciones con estos colegas para que se pueda hacer esta transición, ¿verdad?, acompañado, y podamos brindarle también a la persona insumos, herramientas y estrategias para poder, en la medida de lo posible, que saliendo puedan incorporarse al mercado laboral. Además, ¿verdad?, dentro de los resultados que nuestro proceso investigativo nos da, que es el proyecto como tal y la intervención del profesional, encontramos dos elementos que para nosotros fueron fundamentales. Y estos son, ¿verdad?, que la mediación pedagógica como principal herramienta de trabajo. A la hora de la implementación de este modelo, uno de los principales insumos que nos llevó a todos los colegas orientadores fue a decir, bueno, esta parte de pasar de los procesos de admisión donde aplicábamos una prueba, había un resultado y listo, el resultado nos decía si la persona seguía o no, y hacíamos una entrevista cara a cara, donde yo le podía conocer a la persona de elementos más específicos y pasar a hacerlo de manera grupal, ¿verdad? Era como, bueno, ahora cómo vamos a poder obtener esa información vocacional que necesitamos, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que definitivamente tenemos que estar permanentemente actualizados en el tema de la mediación pedagógica, y que es definitivamente el insumo que nos va a permitir que la persona haga su análisis, que la persona se empodere y asuma su proceso, y no seamos nosotros que le digamos o le demos las respuestas, sino que a partir de esa mediación la persona hace la reflexión que necesita. Y además, ¿verdad?, uno de los elementos que nos llamó mucho la atención fue que al trabajar con el enfoque de carrera y el Light Design, pensábamos mucho en, bueno, esto está muy enfocado en lo individual, ¿verdad? Está muy para trabajar de manera individual, ¿verdad?, desde este análisis personal, ¿cómo hacemos para que sea colectivo? Y de verdad que las estrategias que implementamos, como lo que les decía de la exploración vocacional, donde son preguntas, son grupos de 15 personas aproximadamente, que de la mano con la adecuada mediación se va a permitir que ese análisis personal, aunque no sea cara a cara, sí se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros como resultado vemos es que sí es posible utilizar estos enfoques en lo colectivo, que es mucho lo que a nivel país a veces nos ha costado, ¿verdad? Es decir, bueno, es que yo trabajo con grupos, entonces no puedo aplicar este tipo de enfoques, porque este enfoque es individual, pero sin embargo el enfoque nos da insumos que a través de la mediación nos pueden permitir verdaderamente trabajar desde lo colectivo y dar buenos resultados y hacer análisis por parte de las personas participantes, llámese estudiantes, llámese personas interesadas en procesos formativos, que puedan verdaderamente hacer esa reflexión y que verdaderamente puedan llegar a un resultado y a una toma de decisiones certera. Eso sería de nuestra parte, entonces abrimos el espacio de preguntas. Perdón, las conclusiones, perdón, la dislexia. Disculpe, es que en el otro dice conversemos y la dislexia me jugó una mala pasada. En las conclusiones hablábamos de 4 conclusiones fundamentales, que es la actualización profesional permanente. El equipo de profesionales de orientación del INA, desde el año pasado y este año, ha sido una maratón de capacitación permanente. O sea, hemos estado en investigación, capacitaciones de un tema, capacitaciones de otro. ¿Por qué? Porque para muchos profesionales, los enfoques que desde hace muchos años, desde la universidad vimos, son los que se estaban aplicando actualmente. No se había hecho ese salto a esa necesidad de reconocer que necesitábamos actualizarnos, que necesitábamos cambiar porque el contexto está cambiando, porque no podemos utilizar estrategias en una sociedad
tan líquida, en una sociedad con una movilidad tan constante y con una población y una generación de la inmediatez. Entonces eso nos llevó a que definitivamente teníamos que actualizarnos y estar en permanente actualización. Aplicabilidad del enfoque de desarrollo de la carrera para su intervención desde lo colectivo, que era lo que les mencionaba anteriormente. Alineación del trabajo de las estrategias actuales del INA con el modelo curricular. Para nosotros fue muy importante que el caminar del Instituto Nacional de Aprendizaje bajo el modelo curricular fuera el mismo que el del servicio de orientación. No podíamos desviarnos de esa línea. Y este modelo que se logra desarrollar nos permite poder caminar de la mano con el modelo curricular y poder darle respuesta a esa línea formativa que están llevando los estudiantes. Y finalmente, la necesidad de estar capacitándose en mediación pedagógica, ¿verdad? De buscar nuevas estrategias de mediación, de innovar en este proceso de mediación y de estar permanentemente, bueno, ¿qué más podemos investigar y conocer sobre esto?